¿Cómo les va? ¿Qué bien? Arranquemos, pues. Hola, Estefanía. Buenos días. ¿Cómo estás? Paola. Ay, no ha estado, más bien. Entonces, con ella no es la pregunta, sino con... Veamos. Dejemos la lista mejor, ¿no es cierto? Carol. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Inche. Hoy has entrado primerita, así que te corresponde, por favor, darme un número y hasta el 26. El 20. Muchas gracias. Hasta el 20, mejor dicho, el 20, el día de hoy. Joel Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Inge. Cuéntame, por favor. Recuerda exactamente dónde nos quedamos. Exactamente. Estamos viendo las fórmulas para la diferencia de medias de una cola y dos colas. Ya hablábamos del tamaño del efecto de Cohen. Sí, ya habíamos hablado de eso. Ya, ok. Entonces vimos hasta la manera de calcular el tamaño de una muestra para pruebas de hipótesis de diferencia de medias que provienen de de muestras que provienen de distribuciones normales. Ujú. Ok, ¿todos de acuerdo entonces? Listo. Si todos estamos de acuerdo en ese planteamiento, entonces avancemos con unos detalles más. Ahí, sí, acá está. Listo. ¿Qué pasa cuando yo definitivamente necesito muestras pequeñas y definitivamente no conozco sigma? Recuerden ustedes. A ver, seguimos viendo tamaños de muestras para pruebas de hipótesis. Lo más que ahora es, si se requiere muestras pequeñas, y no se conoce sigma. ¿Sí? Recuerden que lo que vimos la clase anterior era muestras grandes cuando conozco sigma. Y también puedo estimar sigma con una muestra previa o simplemente puedo hacer uso del tamaño del efecto de Cohen. Pero cuando se requieren muestras pequeñas, ¿qué se conoce? Observen ustedes esto, mis queridos jóvenes. Es verdad, recuerden, que el efecto no estandarizado es igual a la hipótesis alterna, a la hipótesis nula menos la hipótesis alterna, sin importar el signo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan esto? Así definimos D, ¿no? La distancia entre las hipótesis nula y alterna, ¿verdad? Sí, ¿no es cierto? Eso quiere decir que yo puedo expresar la hipótesis alterna en términos de D y de la hipótesis nula de esta manera, ¿no? Sí. Por aquello del valor absoluto, ¿no? Puedo expresarla de esta manera, ¿sí o no? ¿De acuerdo con esto? ¿Sí? Recuerden ustedes también que cuando nosotros en el desarrollo teórico del cálculo del tamaño de la muestra usando Z, habíamos visto, permítanme un segundito. Denme un segundito. Me quedé pataleando
aquí por un tema gráfico. Ya. Dicho de otra manera, cuando nosotros calculamos Z para hipótesis alterna, ¿no es cierto? Disculpas por la demora. Ya. Hemos escrito esto, ¿no es cierto? Para una muestra grande, habíamos visto que proviene de una, bueno, para una muestra grande al aplicar el teorema del límite central, nosotros podemos calcular, o se puede calcular Z para la hipótesis alterna de esta manera, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa cuando la muestra es pequeña? Este estadístico ya no es Z. No conozco sigma. La pregunta es, ¿qué pasa si la muestra es pequeña? Si la muestra es pequeña, este estadístico sin sigma, sino con S, ¿qué distribución seguirá? Por pura simetría de lo que hemos venido estudiando hasta ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué distribución seguirá? A ver. George, buen día. Kevin, no, George, primero la mano. Dale, George. Buenos días, Inge. Sería la atribución T de student. Ok, uno se atrevería a decir sigue la distribución T, ¿no es cierto? Porque algo así estudiamos cuando vimos distribuciones muestrales, ¿verdad? Esto es T, y la respuesta es casi. Mis queridos jóvenes, no sigue la distribución T. Sigue una forma de la distribución T llamada distribución T no. De las familias de la distribución T, una de las características matemáticas, no solo de la distribución T, sino de las distribuciones muestrales, en general las distribuciones de probabilidad, hay algo que se conoce como parámetro de centralidad. Y en la distribución T no central este parámetro es distinto de cero. Entonces, por aquí el camino es un poquito distinto. Claro, ustedes pensarán en este momento, Dios mío, a estudiar otra distribución. Y básicamente vamos a ser más pragmáticos porque nos detendríamos mucho en el estudio de esta distribución como para cumplir el sílabo. Entonces en esto vamos a ser muy prácticos en el uso que se le da a la distribución tenocentral. ¿De acuerdo? Cuando uno va a utilizar la distribución tenocentral, tiene dos supuestos. El tamaño de la muestra es pequeño y segundo, no conoce sigma. El uso de la distribución T no central puede realizarse a través de tablas, puede realizarse a través de gráficas de potencia. Adivinen, la vieja confiable, ¿no? El uso de la distribución T no central entonces es mucho más directo, lo vamos a hacer mucho más directo, precisamente por la facilidad que hay de utilizar tablas gráficas y el software. Pero siempre, cualquiera de las herramientas que vayamos a usar, nuevamente implica que nosotros tengamos claro significancia, se debe tener claro, ¿no? Se debe manejar, mejor dicho. Significancia, una vez más, lo mismo que ya puse el otro día. Potencia. Efecto. N conjuntamente. Los cuatro se deben manejar conjuntamente, ¿no? Además, tal vez aquí me estaba faltando, también debo conocer el tipo de prueba. Cuando hablo de eso, estoy preguntándome si es una prueba de una o de dos colas la que quiero diseñar.
Cuando yo tengo en cuenta estos 5 elementos, puedo definir uno de ellos en función de los otros 4. Recordemos cómo se fija cada uno. El tipo de prueba, 1 o 2 colas, así de simple. Eso se elige fácil. Significancia, se establece el valor de alfa. La potencia se establece a través del valor de beta. El tamaño del efecto se establece a través del valor de delta. Y n, pues de delta, ¿no es cierto? Cuando digo delta, para que no se me olviden las personas que por ahí de pronto faltaron la clase pasada y ya estaban cansados, era esta letra, ¿no? La letra delta minúscula, ¿no es cierto? Vemos. Las curvas de potencia más o menos son así, observen. ¿Sí? Vamos a explicarlo con este esquema, luego con un ejemplo y luego con el software. Eso vamos a hacer en esta primera parte de la clase de hoy. Entonces, bueno, aquí quisiera aclarar, a veces la nomenclatura en los libros es diferente. Aquí no va. Aquí va de, o a veces va de, mejor dicho, aquí va delta, y en algunos libros o en algún software va de. Una de dos, ustedes tienen que verificar. Pero lo más común es que aquí vaya delta, no de. ¿De acuerdo? En el eje de las X va el efecto, ya sea estandarizado o no estandarizado. Eso quiero decir. En el eje de las Y's va el error tipo 2, la probabilidad del error tipo 2 llamado beta, ¿no es cierto? Y esta curvita de aquí es la que se llama curva de potencia para un grado de libertad n-1 cualquiera. En otras palabras, esta curva, ¿sí? Esta curva es siempre para un grado de libertad determinado. Adicionalmente, existen gráficos de estos. Hay un gráfico para los diferentes valores de alfa y para pruebas laterales o bilaterales. Entonces, no es un solo gráfico el de potencia. Esto es, por ejemplo, aquí podemos decir para alfa, para un valor determinado de alfa, y para un determinado tipo de prueba, es este gráfico, ¿no? Lógica. Y claro, estas gráficas que describen las curvas de potencia se basan, como les dije, en la distribución tenocentral. Es muy sencillo, ¿sí? Ustedes eligen alfa, eligen el tipo de prueba, ya saben con cuál trabajar. Luego, si tienen ya sea delta o D, entran por X. Si tienen la potencia elegida, entran por beta. Y en la intersección, a la curva correspondiente, sacan el grado de libertad y por tanto sacan el tamaño de la muestra. ¿Sí? O lo contrario, ¿no? Ustedes tienen delta, intersecan con la curva de su tamaño de la muestra y encuentran beta. Depende de lo que estén buscando. O si tienen beta y el tamaño de la muestra, intersecan alfa. Digo, intersecan delta, perdón. ¿Sí se fijan? Todo depende de lo que ustedes estén buscando. En este gráfico ustedes fijan 2 y la tercera queda fijada automáticamente. ¿Sí? Ustedes fijan alfa y delta, perdón, beta y delta, encuentran grado de libertad y por tanto tamaño de la muestra. Si fijan tamaño de la muestra y alfa, automáticamente sacan la potencia porque sacan beta, ¿no es cierto? Observen estos, los ejemplos que les voy a poner, son ejemplos reales del libro de J. de Boer, si no estoy mal, ¿sí?
Observen, por favor. 4 curvas. Como claramente nos dice aquí, para pruebas T. O sea, muestras pequeñas, ¿no es cierto? Si se puede ver, si ven todos. Luego lo voy a ampliar y luego vamos a hacerlo en software, tranquilos, ¿sí? ¿De acuerdo? Observen con atención. 4 gráficas diferentes, y yo quiero que caigan en cuenta que en esta parte me dice, para alfa, 5%, para alfa, 5%, para alfa, 1%, para alfa, 1%. ¿No es cierto? Y al lado me dice una cola, 2 colas, una cola, 2 colas. Y una vez más, como les dije, estos gráficos lo que tienen en el eje es delta, el tamaño del efecto de Cohen. Todos son delta. ¿De acuerdo? Ups, ya. Todos son delta. Y una vez más, observen ustedes, voy a tomar uno solo de ellos. Lo voy a ampliar para que ustedes vayan siguiéndome. Y tenemos algo lo suficientemente grande. Observen que tomé un gráfico para una prueba de una cola al 1% de significancia. Pensemos, por ejemplo, mis queridos jóvenes, que yo quiero una prueba con un efecto de Cohen de 1,5, por ejemplo, ¿sí? Subo por aquí. Y que quiero una potencia del 80%. Recuerden, el 80% implica que beta vale 0,2, ¿no es cierto? Así que subo por aquí. Y entro por acá. Por cierto, observen ustedes dónde me da la intersección, ¿no? Observen, por favor, que la intersección me da aquí. ¿Se observan dónde está el puntito? ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿entre qué curvas está mi disparo, ¿no es cierto? ¿Entre qué curvas está mi línea? Mi punto está entre la curva de grado libertad 6, que es esta de aquí, y la de grado libertad 9, que es esta de aquí. Por tanto, por aquí, en teoría, nosotros podemos imaginarnos que está bajando una curva que corresponde, disculparán la mala letra, a un grado de libertad. Yo le veo aproximadamente de 8, ¿no? ¿Sí o no? Está casi en la mitad, ¿verdad? Así que nosotros estamos intersecando y concluyendo que el grado de libertad sobre el que estoy trabajando es 8, lo que hace que el tamaño de la muestra que estamos buscando sea 9. ¿Ya? ¿Sí o no? Que quede facilito. ¿Qué opinan ustedes? De la misma manera, uno puede elegir entrar por grado de libertad para cualquier valor de alfa y de delta, perdón, y encontrar beta, ¿sí?
entrar por beta y el grado de libertad y encontrar delta. Ya depende de los datos de la información que uno requiera. Es difícil. Y eso más, si es que a ustedes no les gustó los gráficos, porque generalmente intersecar al ojo es feo. En Navidi, no, en Walpole, hay lo mismo, pero en tablas. ¿Sí? En Walpole está lo mismo, pero en cambio en tablas. Y si ni una ni otra les convence, pues para eso está el software. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Preguntas, por favor? Tranquilos, que en el software le meto mano hoy yo mismo, así que no es problema. ¿Preguntas, por favor? Hasta esta parte. Recuerden entonces el cálculo o mejor dicho, antes de irnos a esa parte, ojo, nosotros hemos hablado entonces en muestras para medias. También hay tablas de estas para diferencias de medias, ¿no? De paso, ¿sí? Nosotros hemos hablado de diseño de pruebas de hipótesis para los parámetros usualmente utilizados y hemos visto cómo se hace con detalle el cálculo teórico del tamaño de una muestra cuando proviene de una distribución normal, cuando aplica el teorema del límite central, ¿verdad? Hemos visto por extensión cómo se calcula el tamaño de muestra para diferencia de medias y ahorita hemos visto que cuando las muestras son pequeñas, la hipótesis alterna sigue la distribución teno central. El cálculo manual es complicado y tedioso, así que hemos utilizado mejor lo que se conoce como curvas de potencia o tablas de potencias. Pero les recuerdo una cosa, no hemos visto cómo se calcula la muestra, el tamaño de la muestra para estudiar proporciones. Perdón, o diferencias de proporciones. Hemos visto cómo se calcula el tamaño de la muestra para varianzas, relaciones de varianzas. ¿No es cierto? Spoiler, para proporciones y diferencias de proporciones, las fórmulas también provienen de la distribución normal. Para varianzas, provienen de su propia distribución muestral, chi cuadrado, y para relaciones de varianzas provienen de su propia distribución muestral, Fisher-Snellcore. En el caso de Fisher en el caso de varianzas y relaciones de varianzas, no es necesario que revisen fórmulas, pero en el caso de las proporciones y diferencias de proporciones, sí. ¿Cómo calculo el tamaño de una muestra para pruebas de hipótesis de proporciones y en diferencia de proporciones? Ahí se las dejo boteando para que ustedes vayan a leer cómo se calcula el tamaño de muestra. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntirijillas? Nada. Nada, nada. Ok, entonces vamos a ver todo lo que hemos hecho a mano en 5 minutos, cómo se hace en software. ¿De acuerdo? Avancemos entonces. Las Domes y las Sabinas les encanta usar Minitab, sobre todo la Domi. Al Carvajal le gusta usar StatGraphics. Voy a trabajar en StatGraphics, por favor, los que tengan ahora. Hablamos yo también, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Buena idea, ¿verdad?
Para trabajar en el software voy a recurrir a un problema nuevísimo, novedosísimo, que ustedes entenderán con mucho detalle. Vamos a trabajar con este súper problemón. A ver. Han entrado 5 personas en los últimos 20 minutos. Esa puntualidad, qué triste que es. Debo correr lista al comienzo para que esto no pase. ¿Cómo estás? Buenos días. Heidi. Heidi Lisette. Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás enferma también? Sí, ¿Mismo COVID o una gripecilla cualquiera? no sé, Inge, estamos con todos igual, todos. Eso es COVID, mija, a estas alturas del partido. Cuídese mucho, cuide a su familia, ¿sí? Ya. A ver, Heidi, ¿cómo estás? ¿Sí estás, pero no estás tan mal como para no atender o sí? Sí, le estoy poniendo atención, Inge, en lo que puedo. Ok. ¿Sí observas el problema que está en la pizarra? Sí, Es nuevísimo, ¿no es cierto? sí. Nuevísimo. Pues no estás poniendo mucha atención si me dices de eso, ¿verdad? ¿Quién me dice este problema dónde ya lo usamos? Gracias, Heidi. Cuídense mucho, trate de poner atención si es que puede, si no, pues vamos viendo cómo te igualamos. Perdón, Inge. Tranquila. A ver, ¿quién me dice dónde vimos este problema nuevísimo? Irving. Buenos días, Inge. Me parece que ya hicimos la anterior clase que nos explicó todo esto de la potencia, beta y el efecto de Cohen. Bueno, fue el Lindo, ejemplo guau. que se usó para partir de ahí. Sí, es el ejemplo inmediatamente anterior, es con el que hemos traído toda la clase de potencia. Gracias, Irving. Si no es ejemplo nuevo, es el ejemplo de que venimos usando 2 clases atrás. En otras palabras, voy a seguir con el mismo ejemplo, nomás que ahora en la computadora. ¿No es cierto? Media para muestra grande, ¿verdad? Media para muestra grande. Conozco sigma. Hipótesis nula, 120. Hipótesis alterna, mayor que 120. Elijo 130, por tanto, D igual 10. ¿Sí o no? Todos están de acuerdo y reconocen que el problema ya lo resolvimos a mano en clase. ¿Mm? Eso me interesa. Así que observen que la primera pregunta aquí era, ¿cuál es la potencia si la muestra que se va a utilizar tiene un tamaño de 100 a un nivel de significancia del 5%? ¿Quién me dice, por favor, en cuánto era la respuesta? Cajir, buenos días, hombre, ¿cómo estás? ¿Cuánto era? La potencia estaba en el 35%. 34,6 por ahí era, ¿no? Pero sí es correcto. Sí. Entonces, gracias, Cajir. Vamos a ver esto, cómo podemos hacer en estas graphics. Hay 2 caminos en estas graphics. Primero voy a hacer el camino lento y después el más visual, dinámico, lindo, bonito. ¿De acuerdo? Así que, por favor, en este momentito voy a compartir la interfaz de estas graphics. Levanten la mano quienes tienen ahorita están usando el programa. Considerando que están 31, ¿no? Que haya más de casi todos es bastante alentador. Listo, entonces, vayan siguiéndome que esto difícil no es. Vamos a ver. ¿Qué pasó, Henry? Cuénteme.
Ah, no, ya, mano bajada, ¿no es cierto? Ok, ustedes en este momento deben estar viendo el, el StatGraphics. Vamos a entrar a través de dos herramientas para hacer todo lo que estamos manejando ahorita. Como les dije hace un momento, ahorita voy a hacerlo con la herramienta tradicional, la más, la que teóricamente presenta mejor visibilidad de lo que se hace. La otra, en cambio, es más visual desde el punto de vista gráfico. Empecemos con la más común, que es, o que se encuentra en el menú herramientas, aquí arriba, en Tools, ¿no es cierto? En herramientas. ¿Sí? Ustedes ven aquí 4 menús. Vamos al menú que nos interesa, que es el que está más a la derecha, que se llama determinación del tamaño de la muestra, ¿no? Sample Size Determination, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo observan? Aquí. Como en nuestro caso implica una sola muestra porque es una media, elegimos el menú One Sample, ¿verdad? Pues ahí, observen con atención. Aquí me dice, ¿usted quiere probar una media normal, una varianza normal, o bueno, una desviación normal, una proporción binomial o una tasa de Poisson? ¿Sí? Nosotros queremos probar una media normal y por defecto nos salió ahí la marca, ¿no es cierto? Abajo nos dice, media hipotética. ¿Cuál es la media hipotética de nuestra prueba? La hipótesis nula, 120, ¿sí o no? ¿Sí? Luego me sigma hipotética. ¿Cuánto tendré que poner? ¿8 u 80? ¿Qué dicen? ¿Debo poner la poblacional o la muestral? La estadística es muy inteligente si habla el mismo idioma. Sigma es sigma, por tanto tiene que ser la poblacional, que era 80, ¿no es cierto? Así que 80. Ya van a ver a qué se refiere el hipotético. Si ustedes quieren ayuda respecto a qué es cada cosa, para eso está el menú Help, ¿no es cierto? Ya les dice, fíjense ustedes. ¿Qué es cada una de las cosas que estamos utilizando? Cuando ya están ingresados los valores de la media y sigma hipotética, clic en OK. Y me sale otro menú. Los dos primeros menús, mis queridos jóvenes, tienen que ver más con el cálculo de intervalos de confianza, así que por ahí no nos vamos a ir. Cuando hablamos de pruebas de hipótesis, nosotros debemos jugar con 3 cosas. Recuerden, con 4 para ser exactos. Han sido 5, perdón. Con alfa, que vamos a ponerlo aquí abajo. Tipo de prueba, que está en esta parte central abajo. La potencia, la diferencia a detectar y el tamaño de la muestra. Estas gráficas no diferencia entre nivel de confianza y nivel de significancia. Para estas gráficas es lo mismo. Por eso aquí en la parte inferior izquierda del menú dice nivel de confianza cuánto. Así que si la significancia de nuestra prueba va a ser 5%, nosotros tenemos que poner 95% de nivel, ¿no es cierto? Si está claro eso, ¿no es cierto? Como vamos a hacer una prueba de hipótesis del tipo mayor que, elegimos greater than, ¿no es cierto? Si ustedes aquí les dice, el Profe, valor de Inge, sigma que... disculpa. no sé si solo es a mí, pero se le quedó congelada la pantalla en el primer menú. No sé, digan el resto. Sí, ¿Están sí, viendo el menú en el que estoy trabajando? se le quedó pasmado, profe. Mis disculpas desde la universidad.
Ya volví, disculpas. Sí, en realidad era el señor decano. ¿Sí? Ay, ya me equivoqué. Decía que que se congeló la pantalla del StatGraphics. No sé si a todos, pero bueno, pues vamos viendo de nuevo. Y en eso estoy ahorita. Este StatGraphics no quiere asomar. Espérense un ratito. Tiene sus momentos este Teams. No lo encuentra. Déjenme cancelar y va de nuevo, a ver si de pronto por ahí es. A veces suele pasar. ¿Qué nota esto? A ver. Venga. Ustedes están viendo ahorita el menú vacío, ¿no es cierto? Está solo abierto, está el gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esperaría que ya les aparezca, ¿sí? ¿Sí lo están viendo? Alguien tenga la fineza de mover la cabeza, por lo menos, vean. Sí, no. Kevin ya tuvo la amabilidad de mover afirmativamente, ¿no es cierto? Ok, les Ahí ya se agradezco. ve, profe. O sea, si ustedes no dicen nada y no muestran signos de vida, o sea, yo no soy brujo, guau. Sí, ¿de acuerdo? Si no tienen pulso, ¿cómo sé yo que están vivos? ¿No es cierto? Entonces, vamos de nuevo. Tools, one sample. Media normal, media hipotética 120. Sigma hipotética 80. ¿Me están viendo ahí, por favor? Está congelado en la pantalla, en las tablas del StatGraphics. No me salió el menú. No, no sale nada, solo la pantalla de inicio del Stat. Ahí se ve el menú ahorita. Ahorita salió el menú. Ok. Ahorita, sí. ¿Están viendo el menú? Tengo que ir despacio por lo que veo. Ok, observen el menú nuevamente. Dentro de las 4 opciones que me da el menú para una sola muestra, elijo media, normal, ¿no es cierto? Yo abajo tengo que meter donde dice media hipotética, la hipótesis nula. Y donde dice sigma hipotética, la sigma que conozco. ¿De acuerdo? Hasta ahí preguntas, por favor. Ok, avancemos entonces. Cuando esto está listo, yo aplasto OK y me paso al siguiente menú. Esperemos que les aparezca, por favor. Sí se ve. Listo. Ustedes tienen el siguiente menú donde hay que empezar a afinar la prueba. Primero, les decía, en el menú que dice control, vamos a trabajar al primero, el que está arriba, le vamos a dejar al final. Ahorita me voy primero a la parte inferior izquierda, donde dice nivel de confianza. Les decía yo que StatGraphics interpreta el nivel de confianza y el de significancia de la misma manera. Lo que quiere decir que si nuestra significancia del resultado es del 5%, en el nivel de confianza tiene que ir 95%, ¿no es cierto? Ok. Que es por defecto, por otro lado, el valor que salió. En la parte inferior, el menú dice hipótesis alternas. Y ahí hay los 3 tipos de pruebas que tenemos. Bueno, realmente son 2 tipos, ¿no? Pero StatGraphics se da el lujo de dividirlas de una sola cola en cola derecha y cola izquierda. ¿No es cierto? Para nuestro caso, nosotros tenemos una hipótesis de una cola derecha, por tanto, mayor que. Greater than, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego nos dice, aquí en la parte inferior derecha nos dice, ¿conoce sigma? ¿El sigma que usted me dio en el menú anterior es un valor real o es un valor estimado? ¿Es el valor verdadero del parámetro o es un valor que usted estimó? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Que si ustedes le ponen que es conocido, va a utilizar las fórmulas que nosotros vimos con Z. Sigma conocido.
Pero si ustedes le ponen a estimarse, to be estimated, están diciendo, yo no conozco sigma, estoy dando un valor de S. Así lo interpreta StatGraphics. Y cuando StatGraphics recibe S, dice, me dio S, tengo que usar T no central. ¿Entienden la diferencia y lo importante que es marcar bien ahí? ¿Sí? En nuestro caso, en el ejemplo que estábamos desarrollando, sigma es conocido, ¿no es cierto? Okay. Ahora sí vamos al menú de acá arriba, al que dice control. Errores absolutos y relativos, ¿sí? Son una manera de control, tienen que ver con cálculo de intervalos de confianza. No estamos trabajando en eso nosotros, ¿sí? ¿De acuerdo? Nosotros estamos trabajando con los 2 segundos elementos del menú. Y recuerden, si yo meto tamaño de la muestra, automáticamente, si yo meto tamaño de la muestra y diferencia a detectar, automáticamente me tiene que dar el dato de potencia. Observen esto. ¿Qué tamaño de la muestra vamos a usar? 100. Eso es el dato. Y fíjense que el momento en que yo meto tamaño de la muestra, el menú de potencia queda inutilizado. Y si yo aplasto el de potencia, se abre el de diferencia a detectar y el de tamaño de la muestra queda inhabilitado. ¿Por qué? Primero, porque el tamaño de la muestra depende de la potencia y viceversa. ¿Pero qué tiene que ver aquí el tamaño del efecto? Vamos a ver en la curva de potencia para entender por qué el tamaño del efecto también queda fuera de juego. Para resumir, observen que aunque aquí adentro dice 95 y 80, como el menú está inhabilitado, realmente esos valores no son los que estamos usando en la prueba. Uno pudo haber vaciado estos valores para entenderlo mejor, ¿sí? Y verlo así. Así es como estamos ahorita. Le damos clic en OK, a eso me refiero, ¿no? Ahí, que entre un número. Caramba. Cierto que a esto le gusta que tengamos cualquier número aquí, no importa. Le dejamos nomás los que estaban. Y OK. Y van a ver lo que sucede. Me salieron 2 cosas. Me salió el sumario del resultado y me salió la curva de potencia. Observen ustedes con atención, mis queridos jóvenes. Primero, en el sumario del resultado, me dice, usted está determinando el tamaño de una muestra para estimar una media normal. Ha elegido una muestra de tamaño 100 para un alfa del 5% con un sigma igual a 80 conocido, ¿no es cierto? A esto de la tolerancia no le paren bola, no estamos usando ese concepto. Pero lo importante es este gráfico de acá. Déjenme setearle bonito. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que yo tengo aquí abajo? Aquí claro dice, ¿no? Clarísimo dice, true mean, media verdadera, les dice, ¿no? Y en Y tiene potencia. Si ustedes observan y ponen atención, esta gráfica es una forma de la curva de potencia muy parecida a la que les mostré gráficamente en la pizarra. ¿Sí? Las que yo les mostré en la pizarra tenía en el eje de las X delta. Y ahorita yo tengo D realmente. Ya van a ver por qué tengo D en el eje de las X. En otras palabras, las curvas que les mostré del libro tenían en X el efecto estandarizado y esta en X tiene el efecto no estandarizado, pero son curvas de potencia. ¿Cómo se usa? Nuevamente voy a hacerlo, pero permítanme ajustar la escala porque si no, cuando le uso en ¿cómo es? From 100 a 170, 175. De 10 en 10, pongamos, de 10 en 10 me interesa. Okay. Ya, ajusté la escala únicamente, ¿no? Lo único que hice es ajustar la escala, ¿de acuerdo?
Y me voy a llevar, para poder rayar sobre ella, me la voy a llevar a la pizarra. Voy a compartir en este momento la pizarra, por favor. Ya estoy en la pizarra. Observen, por favor, misma curva que tenía hace un momento en el StatGraphics. La traje aquí para rayar sobre ella, nada más que por eso, ¿no es cierto? Observen con atención. ¿Qué es una curva de potencia? Es una curva que me permite determinar la potencia en función de cualquier tamaño del efecto. Para un alfa, para un sigma y para un tamaño de la muestra determinado. Observen esto, por favor. ¿Cuál era mi hipótesis nula? 120, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, 120 está aquí. ¿Cuál era el tamaño de mi efecto en el ejercicio que estamos desarrollando? 130. Perdón, el efecto era D, valía 10. La hipótesis alterna valía 130. Observen ustedes con atención. Yo me coloco en 130 y subo por esta línea, interseco la curva, me quedo muy a la derecha, de nuevo. Ahí estamos. Ojo, los gráficos que les demostré hace un momento no me daban beta, no me daban potencia, me daban beta. Este me da directamente potencia. Observen. ¿Quién va leyendo el resultado? Vean, ¿cuánto leen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede ver? Las que tienen pantalla grande pueden visualizar. Alguien levante la mano, si hemos de poder leer un eje. Michelle, ¿cuánto lees? Buenos días, Inge. Creo que es la 35. Prácticamente 35, ¿no? Que fue lo que me dijo el Samir hace un momento. O el Kadir, no recuerdo, uno de los dos me dio el dato. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que se calculó? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y fíjense ustedes que en este gráfico yo puedo calcular la potencia a cualquier hipótesis alterna, en otras palabras, para cualquier tamaño del efecto. ¿Sí o no? Pensemos que quiero hacerlo para un D igual a 20. Pues subo por 140, ¿no? Y la potencia es más alta. La potencia es más alta mientras más grande es D. ¿Si se acuerdan de eso? ¿Sí? Solo para que veamos nomás, ¿no? Rápidamente. ¿Qué tal si ahora no quiero probarlo con la hipótesis alterna 130, sino con una hipótesis alterna 140? Ya, para ir fácil, fácil. ¿No es cierto? Puede subir por aquí. Ah, qué horrible. Pues ahí sí es de subir por aquí. Y pues... ahí está, ¿no? Un poco más de 80%. Fácil, ¿no?
Claro que yo sé que ahorita ustedes deben estar pensando, pero qué porquería, tanta computadora y sigue interpolando a mano, ¿no es cierto? Ya lo vamos a hacer de otra manera. Ahorita solo quiero demostrarles cómo funciona, cuál es la lógica de una curva de potencia. ¿Fácil? ¿Difícil? No. Continuamos con este juguete luego de la pausa.
Continuemos, por favor. ¿Me recuerda alguien cuál era la segunda pregunta? Gracias, Grace. Buenos días. Buenos días, Inge. La segunda pregunta era, ¿qué tamaño debe tener la muestra para que la potencia de la prueba sea 0,9? Ya. Observen ustedes entonces, mis queridos jóvenes. Herramientas. Una muestra. Aunque puede ser en la misma, perdón, de gana. Modifiquemos en la misma, ¿no? Me dice, ¿con qué tamaño de muestra yo obtengo una potencia de 0,9? Observen en la parte izquierda aquí, salen los 3 menús comunes de todas las pruebas, ¿no? El ingreso de datos es la primera, el segundo es las opciones de análisis y la tercera es las respuestas. Tenemos que cambiar las opciones de análisis y me sale de nuevo este menú. Y lo que me dice ahora es, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño de la muestra para que la potencia de mi prueba sea 90? Pero el momento en que yo activo el menú, aquí me dice, oh, ya necesito, ¿qué diferencia quiere detectar usted? Porque tiene que calcular para una muestra específica una diferencia específica y por tanto, aquí tengo que meter D. 10, diferencia a detectar. ¿Sí se está viendo? ¿Sí? Gracias, Kevin. Por cierto. Diferencia a detectar, 10. Y automáticamente aquí ya no me va a dar una curva de potencia, porque el valor de potencia es específico, sino que para una potencia determinada calcula el tamaño de la muestra. Ya se me cayó. Ya no bien está. Observen ustedes. ¿Sí se acuerdan cuál era la respuesta? Coincide con lo que saca el software, pero exactito, ¿sí o no? ¿Sí? Claramente el resultado dice, ¿no? Fíjense. Parámetro estimarse, media normal. Potencia deseada, 90%. Para una media de 120 contra una media de 130. ¿Por qué sabe el software que la media de 130? Porque yo le dije que es prueba de una cola y le dije que la diferencia que quiero detectar es 10. ¿No es cierto? Tipo de riesgo, tipo de alternativa, perdón, prueba mayor que. Riesgo alfa, 5%, sigma, conocido, 80%. Y me dice, para todo esto, su tamaño de muestra debe ser 549. Que es exactamente lo que calculamos a mano, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, el software va a hacer las cosas que ustedes necesiten que hace, pero si saben usarlo. Muchas veces pensamos que el software por sí solo ya tiene la respuesta a todo lo que necesitamos. Y no, el software solo es una calculadora. ¿Sí? Si metemos mal lo que necesitamos, va a calcular mal. ¿No es cierto? Fácil, ¿no? Entonces, observen qué tan más fácil es esto ahora. Estoy en estas graphics, ¿verdad? Vamos a una herramienta de estas graphics más fácil aún. En lugar de irme a Tools, donde hicimos ahorita el trabajo, vamos a esta herramienta que se llama Statlets. ¿Sí? Statlets. Está al lado, es vecina de Tools. ¿Ya la encontraron? ¿Sí? Statlets. Hay un ítem que se llama Sampling, muestreo, ¿no? Y aquí hay varias opciones. Aquí hay la primerita, Sample Size Determination. ¿Sí? Y aquí hay una cosa, mis queridos jóvenes. En este momento les voy a indicar qué significa. Primero, permítanme hacer un pequeño movimiento. Aquí no es lo que estaba buscando. Ya. Denme un ratito. No, de gana estoy en esto. Vamos aquí. Nos salió este gráfico, esta cosa tan dinámica. Y todo lo que hicimos en los menús, ahora lo vamos a hacer aquí arriba. Observen, en la parte izquierda,
parámetro a estimarse. Y observen que salen muchos más que los que salían en el menú de herramientas. Otra vez, media normal, sigma normal, parámetro binomial, tasa de Poisson, diferencia entre medias, radio de medias, de sigmas, diferencia entre proporciones binomiales, diferencia entre tasas de Poisson, diferencia entre varias medias. Esto, ojo, que vamos a estudiar después. Coeficientes de correlación, ojo, que vamos a estudiar después. Índices de capacidad CP, CPK y CPM, ojo, esto ya no alcanzamos a estudiar porque ya no está en el sílabo. Así que todo esto que acabamos de hablar, excepto los 3 últimos, vamos a terminar usando en este curso. Media normal, ¿sí? Y recordemos lo que hicimos hace un momento, ¿no es cierto? Nosotros queremos determinar potencia metiendo n. Aquí les dice, ¿qué quieren ustedes? ¿Trabajar con error absoluto y relativo? Ya les dije que no estamos trabajando con esos conceptos. ¿Ustedes quieren potencia o quieren n? Nosotros en el literal A del ejercicio vamos a meter n, ¿no es cierto? Así que dice, meta usted n. Hipótesis nula, una vez más 120. Sigma, una vez más 80. Y aquí, una vez más, esta es una forma de decirle sigma es sigma o s. Si usted le dice use z, le está diciendo que sigma es conocido, ¿no? Que ese 80 que le estamos dando de dato es sigma, no s. Y aquí es donde ustedes, fíjense ustedes, me dice riesgo alfa, ¿no? O sea, significancia. Y uno le puede mover a voluntad, vean, ¿sí? Vamos a trabajar con 5, así que nos quedamos en 5 por acá. Ahí. Y aquí me dice, hipótesis alterna. ¿Cuánto? 130. Y la prueba es upper, ¿no es cierto? Mayor que. Y fíjense que ese momento la curva cambió de forma completamente y ya se parece a la otra que teníamos hace un momento. Fíjense cuando es lower o de cola izquierda, cambia de simetría. Bueno, no me deja porque la hipótesis alterna tiene que ser menor. Y ahí fíjense ustedes cómo cambia la cola, ¿no? Pero cuando es de 2 colas, en cambio parece una U. Miren, obviamente no estamos trabajando así, así que aquí tenemos que poner upper, y es la misma curva que nosotros vimos, ¿no es cierto?, en el otro menú. Y finalmente me dice, ¿para qué tamaño de la muestra? La muestra aquí no se mete directamente con digitación. Este dial me sirve para cambiar el tamaño de la muestra hasta donde yo quiera. Y fíjense, para 100. Y observen que automáticamente, me dice, para las condiciones que usted me dice, la potencia es 24,647. Directito, ¿no es cierto? Lo que yo hice a mano en la pizarra, esta Graphics también lo hace por esta vía acá. ¿Qué les parece? Hagamos el literal B del mismo ejercicio y luego hacemos otro ejercicio un poco para afianzar con otro parámetro, ¿no? Pensemos nuevamente. En el segundo caso me dice, con un 90% de potencia, ¿qué tamaño de la muestra requiero? Dice, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Entonces aquí en ese caso cambia y digo, no, yo quiero meter potencia. ¿Sí? Y esto queda igual. Hipótesis nula 120, sigma 80, use z me dice, ¿no es cierto? Riesgo alfa 130, mayor que. Y ahorita fíjense ustedes automáticamente, aunque le calculó aquí la potencia, lo que nosotros debemos buscar es qué tamaño de la muestra corresponde a una potencia del 90, ¿no? Fíjense ustedes. Con una potencia de 90%, ¿sí? Automáticamente aquí, dentro del gráfico, en el encabezado del gráfico me dice, usted debe usar una muestra de tamaño 549. ¿Sí? ¿Sí o no? Que es esto es súper sencillo.
Yo no voy a dejar de hacerles énfasis en lo que ya les he dicho. Los cálculos estadísticos no son el problema. El problema está en entender adecuadamente cómo meter los datos al software. Y luego en interpretar esos datos, ¿no? Y bien, ¿cuál es la pregunta? Inge, disculpe, y esto también nos sirve para muestras pequeñas, supongo, ¿verdad? Por supuesto, ahí no tienes que poner use z, ¿no? Ya, Inge. ¿Ok? O sea, la clave en esto del tamaño de la muestra es saber si conoces o no conoces sigma. Si conoces sigma, tienes que usar z. Si no conoces sigma, le pones no usar z. Cuando no conoces sigma, ojo, pensemos en esto, verán que el software, StarGraphics sale del supuesto de que ustedes conocen o sigma o s. Tienen un valor para dar de sigma o de s. ¿No es cierto? ¿Qué tal si no tienen ninguno? ¿Cómo calculan? ¿Mm? Con el efecto estandarizado y el efecto no estandarizado y despejan. Ahí está el conocimiento de la estadística. Si la estadística no es solo software, ¿sí? ¿Qué tal si yo les doy un problema y les digo de diseñando la muestra y no les doy ni sigma ni S? ¿Cómo calculan? ¿Cómo meten al software? ¿Qué meten al software? Y se fijan, ahí está la gracia. Porque la realidad es así. Generalmente sigma no se conoce, S no se conoce. ¿Sí? ¿Preguntas? Cambiemos el problema para pasarnos a otro mundo, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ustedes? Observemos esto. Luego de dos clases con el mismo problema ya de ser hora de hacer otra cosita, ¿no es cierto? Ok, vamos viendo, ¿no es cierto? Cuando se diseñan nuevas carreras o se diseñan posgrados, siempre es bueno saber si hay mercado, porque el posgrado, a diferencia de la educación de tercer nivel, el posgrado tiene que tener un pago por él. Entonces, las facultades diseñan posgrados para ofrecerlas al mercado como un producto, ¿sí? La educación que ustedes recibirán en cuarto nivel, porque la mayor parte de ustedes va a ser cuarto nivel, ¿sí?
pasa por un estudio de mercado. En este caso, el estudio de mercado es verificar de todos los exalumnos de la facultad qué porcentaje estaría interesado, disculpas, en estudiar esta maestría de procesos verdes, dice. Entonces ahí la pregunta es, diseñemos a cuántos tengo que, bueno, aquí no es a cuántos tengo que encuestar, o mejor dicho, sí, cambiemos hagamos eso mejor. Disculpen, cambiemos directo aquí. ¿Cuántos alumnos, cuántos exalumnos? Disculpen que cambie de opinión. La otra pregunta también se puede contestar. ¿Cuántos alumnos deben ser encuestados? Se desea la potencia de la prueba sea al menos el 85%. No que cambie de opinión, ¿sí? Disculpen que les haya cambiado pero esto es un poco más para que ustedes vayan viendo, ¿no? Verán que dice los exalumnos de los últimos 10 años. ¿Cuántos exalumnos habrá tenido la facultad de los últimos 10 años? ¿Cuántos alumnos habrá tenido la facultad en los últimos 10 años? La dinámica de ingreso de los últimos años ha sido entre 80 a 120, ¿sí? Más o menos. Eso no es dato, les estoy contando, ¿sí? Eso quiere decir que en los últimos 10 años la facultad debió haber graduado, no sé si 1000, pero sí unos 700, 800 ingenieras e ingenieros químicos en los últimos 10 años, ¿sí? Entonces ahí la pregunta es, ¿y a cuántos debo encuestar para que la potencia sea 85%? Veamos. Y nuevamente estos gráficos para trabajar en él. He vuelto a estas gráficas. Y ya no quiero saber nada de esto. Voy a hacer una prueba nueva, ¿no es cierto? Así que me voy a menú. Voy a ir por Tools para explicar con más detenimiento ahí. Tools. Sigo haciendo One Sample. Ojo, no les mostré el menú de dos muestras, ¿no? En Tools. Aquí hay el menú de 2 muestras y aquí está, vean. Diferencia de medias, relación de varianzas, diferencia de proporciones, diferencia de tasas de Poisson y varias medias. Aquí está el resto del menú que faltaba. Pero bueno, eso no es el momento. Repito nuevamente, en herramientas me voy a One Sample y ahora quiero trabajar con proporción binomial. ¿No es cierto? Ok. Con proporción. Irving, regálame un número. El 12. Gracias. 12. Irving Ariel Moreta. Bueno, Yo tu mismo. ojo, mi hijo. ¿Sí? Ok, estás viendo el menú. Sí, Inge. Ya, elegí proporción binomial. Cuénteme, ¿qué valor debo poner en donde el menú dice proporción hipotética? Lea los datos. 0.15. Es la hipótesis nula, ¿verdad? Ujú. Obviamente, como estoy hablando de proporciones, el resto ya está bloqueado. Así que, ok. ¿Continúas, Irving, o qué? Sí, Inge, pero se me quedó congelada otra vez la pantalla. No sé si No será me mi... digas. Sí, sí, en No serio, en me serio. digas. No, Ahí sí, ya pasó. si no estoy dudando de lo que dices, es un decir nomás. Ahí Ya sí. te apareció. Ajá, entonces es mi Ya, no internet, Inge, perdón. te preocupes. Ok. A ver, ¿qué nivel puse? Cambiemos de nivel, ¿ya? Perdonen. Un nivel del 5% puse, ¿no? ¿Qué tal si trabajamos con 1% para variar? Cambien en el texto. A un 1% hagamos. ¿Sí? Ah, son encuestas, ¿no es cierto? Pongan 3%. ¿Por qué? Porque por alguna razón interesante, que no tengo una certeza clara, cuando se trata de encuestas, suele trabajarse con 97% de confianza o 3% de significancia.
Póngale al 3 en el enunciado, no sean malitos. Entonces ahí sí yo te escucho, mi estimado Irving. ¿Qué lleno? Dígame, ¿qué pongo dónde? A ver. En potencia tenemos que poner 80%. El 80, power. en serio. 85 le oí yo, vea. Ay, perdón, es que ya no alcancé a copiar, Ingel, la vía según lo que alcancé a leer. Ya pausa cuando yo le quito, dígame, ya no veo. Horrible es esto de la educación virtual de en el video está, ¿no es cierto? Eso no sirve. Nadie revisa el video después. ¿Ok? Eso es para todos, no solo para vos. Listo, sigamos. Eh, 85. ¿Qué más? Indiferencia a co- detectar. en nivel de No, aquí primero confianza, vamos en orden. En diferencia a detectar. Ya que me dijiste poner la potencia primero, ya. Ahora, en diferencia a detectar. ¿Cuánto debo poner? 15. Seguro. Lea. A ver, que logra detectar una diferencia en la una diferencia del 3%, perdón. O sea, ¿cuánto escribo? 0.03. Es que en básicos te decía, hay que leer. Sí, perdón. Lo mismo aquí, ¿no? Continuemos. En nivel de confianza, entonces, ¿cuánto debo poner? 97. ¿Verdad que sí? En hipótesis alterna, ¿cuál elijo? En les dan, porque creo que es solo de una cola. Mi guagua no lee, ¿no es cierto? La encuesta debe analizar si P es igual a 0,15 en una prueba bilateral, dice clarito, mi Ay, perdón, estimado Irving, me ¿no es confundí. cierto? Sí, No perdón. lee, no, no lees nomás, no, no es que te confundiste, no lees nomás. Clarito dice, ¿sí? Entonces es una prueba no igual. Y en sigma, ¿qué pongo? Nada, porque es proporción, Y no según yo. guaguas, en cambio esto lo tienes muy claro. De hecho, el menú está deshabilitado, ¿no es cierto? Sí. ¿Ok? Listo. Eso es todo, observe. La curva de potencia está aquí para la proporción verdadera. Y esto es lo interesante. Fíjense cómo la estadística no conoce de sentido común. Dice, para lograr esa potencia usted necesita 1574 observaciones. Oiga, pero mi población era de 1000. ¿Qué les parece? ¿No es cierto? Por eso la estadística hay que pasarle por el filtro del sentido común. Una potencia tan alta en pruebas de proporciones se logra con altas tamaños de muestra. ¿Sí? Esto no está incorrecto, lo hicimos bien. ¿Sí? No más que, en otras palabras, me está diciendo, esa prueba que usted quiere, a esa potencia no va a llegar nunca. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces veamos, por ejemplo, en el Statlets, y me cambio al Statlets, para jugar con esto. Ya no, si estamos, si me ven, está en la pantalla, si le siguió en donde ustedes, estoy en el menú de Statlets. ¿Sí? Ok. Sí. Observen entonces. Ya no quiero media normal, quiero parámetro binomial. ¿Sí? Y voy a meter el tamaño de la muestra yo, con una hipótesis nula de 0,15, ya dijimos, con un riesgo alfa menor, ¿no es cierto? De 3% dijimos, con una hipótesis alterna. Me da lo mismo si pongo de dos lados 0. A ver, si yo pongo aquí dos lados, me da lo mismo poner 0, porque es de dos lados. Pero la diferencia a detectar es 0,03 a cualquiera de los dos. Y automáticamente ya me dijo, ¿verdad? Lo que usted quiere, ¿sí? Lo que usted quiere.
Fíjense ustedes cómo estoy moviendo el tamaño de la muestra y lo que pasa con la potencia, ¿sí? Observen una cosa, con un tamaño de la muestra de 100, la potencia no pasa de 24%, sí, está bien lo que digo, de, de 7,7, de 7,7%. Aquí estoy con la potencia, ¿sí? Aquí estoy con la potencia. Cambiemos el tamaño de la muestra más grande, por lo menos hasta 1000. En opciones nomás cambié, en el menú que dice opciones. Y observen, ¿qué empieza a pasar? 10, 12, 11, 9, 10, 12, 13, 14, 10, 15, 14, 15, 13, 13, 13, 14, 17, 19, 19, 19. Pero ya estoy, me detengo ahí. Observen, con un tamaño de la muestra de 291, la potencia recién está en 21. Y se fijan. Y una vez más, y continúo con tamaño de la muestra 300, 300, 317, 27, 399, 400. Y observen qué pasó. Ya estoy llegando a 500 y la muestra recién anda en 30% de potencia. Las pruebas de proporciones tienen potencias súper bajas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que como el riesgo de alfa está muy alto, recuerden que cuando yo subo alfa, la potencia cae. Cambiemos de a 5 ahora. Un poquito de cambiar. Fíjense, solo cambiando alfa, la potencia por sí sola sube mucho más que cambiando el tamaño de la muestra. ¿Se dieron cuenta? Le subí de 3 a 5 y la potencia subió al 43%. Todo eso hay que tener en cuenta. Si se dan cuenta por qué esta herramienta tan dinámica es tan útil. ¿Sí? ¿No es cierto? Y eso que la diferencia detectada es alta, 3% es bastante. Ustedes lo que van a hacer en casita es calcular a mano lo que hicimos, el enunciado que pusimos. ¿Se acuerdan que les dije, busquen la fórmula para calcular el tamaño de la muestra? ¿No es cierto? Para proporciones. Verifiquen el cálculo con software a mano, ahora, al revés, ¿no? Al comienzo nosotros lo hicimos al revés, calculamos a mano y verificamos con software, ahora hagamos al revés. Verifiquemos que el software, ¿sí?, tenía la razón. ¿En qué tenía la razón? En esto que hicimos antes, ¿no? En que necesito 1574 observaciones para llegar a una potencia del 85% en esta prueba. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Verifiquen a mano, por favor. Eso quiere decir que van a consultar la fórmula para calcular el tamaño de la muestra para proporciones. ¿Qué les pareció? ¿Un problemita más o ya pasamos de tema? Pasemos de tema y pasemos a la lista después que después me olvido, ¿no es cierto? Paralelo 2, 15 de febrero. Dayana Abigail. Presente, Inge, buenos días. Anthony Elite. Buenos días, Inge, presente. Luis Claudio. Buenos días, Inge, presente. Deje el celular, caracho. Seila Janina. Buenos días, Inge, presente. Kevin Andrés. Si estaba, si te vi. María Emilia. Darwin Paul. Darwin, María Belén. Buenos días, Inge. Presente, Inge. ¿Dónde andas, Darwin? Perdón, Inge, se me cortó la conexión y no le escuché. Ahorita solo no le veo moverse, Inge. Paula Estefanía. Carol Lisette. Presente, Inge, buenos días. Milton Sebastián. Luis Enrique. Buenos días, Inge.
Tahir Elian. Buenos días, Inge. Andrea Carolina. Presente, Inge, buenos días. Erika Estefanía. Buenos días, Inge, presente. Joel Santiago. Buenos días, Inge, presente. Giancarlos. Inge, presente. Eric Alexander. Lisbeth Yesenia. Lili Marlene. Buenos días, Inge, presente. ¿Por qué entras tarde, Lili? Perdón, es que mi internet está malo. George Paul. Presente, Inge. Buenos días. Irving Ariel. Presente, Inge, buenos días. Henry Alexander. Presente, Inge, buenos días. Henry Fernando. Michelle Alejandra. Presente, Inge. Steven Adrián. Presente, Inge. Denis Alexander. Buenos días, Inge, presente. Jocelyn Andrea. Presente, buenos días. Heidi Lisset. Presente, Inge, buenos días. Kevin Gabriel. Presente, Inge, buenos días. Ibrahim Samir. Presente, Inge, buenos días. Belén Anaís. Presente, Inge, buenos días. Grace Estefanía. Presente, Inge, buenos días. Evelyn Lisbeth. Isaac Andrés. Presente, Inge. Carlos Andrés y Ana Paula. Ok, buen día con todas, buen día con todos. Gracias por el saludo, no es necesario cuando se corre lista. ¿Alguien que se haya quedado? ¿Alguien que haya faltado? Que piensa que no le puse en lista. Está bien, listo. Entonces ustedes, con esto concluimos la unidad, mis queridos guaguas. Y hay que tener en cuenta algunas cosas. Ustedes tienen todavía una tarea pendiente que tiene que ver con el otro tipo de pruebas de hipótesis de las que hablamos, que se llaman pruebas de bondad de ajuste o pruebas de normalidad directamente. Eso tiene dos partes. La primera es una consulta manual, ¿no es cierto? ¿De qué mismo se trata la prueba? La segunda es una aplicación de las pruebas con software. Y la tercera, que es el trabajo relacionado con pruebas de hipótesis, que tiene un conjunto de casos a resolver. Están distribuidas de aquí en 10 días hacia adelante, si mal no recuerdo, la primera tiene que subirse mañana, creo, la segunda tiene que subir, o el jueves, no recuerdo las fechas, pero sí están distribuidas con sentido común para que los tiempos no les maten, ¿no es cierto? Y el último deber, el que subí el día sábado, si no estoy mal, viernes o sábado, no recuerdo, tiene que ver con lo que acabamos de hacer. En el deber de pruebas de hipótesis están mezclados problemas que tienen que ver con diseño de pruebas y también con análisis de resultados de pruebas de hipótesis. En algunos casos se les pide calcular los valores P y esas cosas, y en otros se les pide diseñar la prueba, ¿no es cierto? Entonces, van a tener dudas en el transcurso de ese trabajo y para eso son las tutorías. Les sugiero que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esto entonces, mis queridos jóvenes, en cuanto a la segunda unidad. Tercera unidad. ¿Qué trata? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama la tercera unidad? Y sí, tengo 15 minutos, vamos a hacer la introducción del tema. Tahir. Diseño de experimentos. Sí, es una unidadcita chiquitita que nos va a demorar máximo 2 semanas, semana y media, porque es alto material bibliográfico que hay que leer, ¿sí? Pero podemos hacer una introducción respecto a qué se refiere.
Y la primera pregunta, déjenme abrir un poquito por aquí. La primera pregunta que se puede hacer respecto a eso es precisamente muy sencilla, mis queridos guaguas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me cayó. Ya, ya, no hay, ya, ¿no? Ah, ya está aquí. Claro, el semestre anterior hice esto. ¿Quién me quiere decir qué es lo que me quiere decir? En sus palabras, no quiero que googleen. ¿Qué entienden por investigación? No googleen, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, que me ayuden siendo muy honestos. Y me digan abiertamente hasta el momento. Debo saber también, debo tener claro, que ubicar qué entienden ustedes en este punto del camino por investigación. A ver. ¿Alguien? ¿Qué es la investigación? Cuando les dicen hay que hacer la investigación, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? Ojo, que aunque ustedes tienen una materia que se llama metodología de la investigación, lo siguiente que vamos a ver es una parte importante, o es el aporte de la estadística a la investigación. Ibrahim, buenos días, aunque ya te saludé. Cuéntame, ¿qué es la investigación? Para mí, investigar es obtener datos, obtener información o corroborar datos. Ok, obtener información y corroborar datos. Ya, permítanme irme a la pizarra que me gustó. Entonces, estoy haciendo la introducción al diseño de experimentos y yo pregunté, investigación, ¿qué es? ¿Qué me dice, no es cierto? Obtener y corroborar datos. Ok. O sea que, por ejemplo, Samir, si yo entro a la página web del INEC y me bajo una base de datos, ¿estoy haciendo investigación? ¿Qué dices tú, Samir? ¿Qué Según dices? mi definición, sí. Ok, de acuerdo. ¿De qué por...? Bueno, está muy bien. ¿Alguien más? Ojo, escuchen lo que acabamos de decir. Samir dice, si yo obtengo datos, estoy haciendo investigación. ¿Alguien que le aporte un poco más? A ver. A ver. Dayana Abigail, ¿cómo estás? Bien, y qué buenos días. ¿Podría ser también un estudio detallado que abarca un tema en específico? Ok, si yo me meto al INE para bajar datos de importación de sustancias químicas al Ecuador en los últimos años, ¿estoy viendo un tema específico? Sí. Yo digo, por ejemplo, que la investigación implica obtener y corroborar datos de un tema específico. ¿Estoy hablando de investigación, Dayana? Sí, Inge. Ok, fíjense una cosa. Vamos por aquí. Datos, especificidad. Con tu permiso. No, sí, estamos bien. A ver. Déjame ir con alguien más, Irving. Hoy sí te hice trabajar el día de hoy. Tengo a Michelle y Giancarlo. ¿Sabes, Michelle? ¿Por dónde le ves el tema de la investigación? Yo creería que con los datos nosotros podremos hacer un análisis también, generar nueva información. Hacer un análisis. Generar nueva información. Especificidad del tema. Análisis. Recuerda que nosotros decíamos que el análisis de datos lleva a crear información, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Porque Giancarlos estaba después de la Michelle y abajo la mano. Irving, ¿algo más? Tú tenías la mano alzada, te dije que me esperes. ¿Ya no te espero? ¿O ya no me esperaste, mejor dicho? A ver, yo creo que investigación es, para mí, es aprender sobre un nuevo tema de interés. Ok,
hay algo que debo rescatar de las dos personas. Si yo voy a bajar al INEC y me bajo las estadísticas de los últimos 10 años de la importación de ácido cumílico, sí, ahí está. Es información que ya existe. No sirve. O mejor dicho, sirve, pero no es investigación. Porque una de las claves para entender que hay investigación, radica en un elemento que se llama novedad. La clave para entender la diferencia entre generar nueva información. Claro, si yo cojo los datos y les hago grafiquitos, cajas y bigotes, les dibujo borreguitos, qué sé yo, si estoy generando nueva información. Los gráficos son información organizada, ¿no es cierto? Pero tampoco eso hace la investigación. La nueva información no genera o no define por sí a la investigación. La investigación se define en la medida en que crea conocimiento nuevo. No datos, no información. Conocimiento nuevo. Hubo algo de lo que me dijo que no está escrito y que lo voy a completar ahorita. Y es esta palabra, sobre un nuevo tema de interés. Y los guaguas, cuando ustedes reciban metodología de la investigación, es una materia que depende de cada quien, pero casi todos le vemos como el cuco, qué feo que es. Yo no voy a estudiar investigación con ustedes, pero lo que vamos a estudiar está enmarcado dentro del campo de la investigación. Y la investigación, mis queridos guaguas, es una actividad cuyo objetivo es generar nuevo conocimiento. Le decía a mi profesor, a uno de mis profesores le decía, era yo muy curioso, me gustaba mucho leer sobre ciencia, y a mí me gustaba quedarme con el conocimiento como tal. Yo le decía, uno de los fines del conocimiento en sí mismo es él en sí mismo, el conocimiento en sí mismo. O sea, yo le decía a mi profesor que el conocimiento dentro de una persona ya es un fin. Y él me decía que estaba muy equivocado, ¿sí? Que el conocimiento sin objetivo es estéril y no sirve. La investigación, mis queridos guaguas, caramba, tan bonito estaba hablando y me quedó terrible el pedazo de letra que pegué. ¿Sí? Les decía yo que la investigación es una actividad que está orientada a la obtención de nuevo conocimiento, sí, pero para su aplicación, para solucionar problemas, punto. La investigación no solo es ir a husmear y encontrar información y bajarte las bases de datos de ni sé dónde, ni sé cómo, ni sé cuánto. Esa información debe servir para algo, para generar conocimiento nuevo. ¿Sí? Nuevo. ¿Qué? Para solucionar problemas. Ya, claro, aquí hice problemas de carácter científico. ¿Y de qué tipo de problemas soluciona la investigación? Vamos a hablarlo en la próxima clase. Pero, mis queridos guaguas, el pero de esto es precisamente eso. Hay que entender que hacer una revisión bibliográfica, coger y buscar un montón de papers y sacar citas, como nos hicieron concebir la investigación en la educación básica, no es correcto. Eso no es hacer investigación. Eso solo es hacer recopilación de información, o de datos, o de información, a lo sumo.
La investigación se caracteriza por generar conocimiento nuevo. ¿Sí? Desde las estrellas de neutrones y cualquier cosa relacionada con los bosones de Higgs y el quark y la materia oscura, hasta quiero sacar al mercado un nuevo sabor de Doritos, sabor a fresa. Todo es investigación, porque son conocimientos nuevos. Para resolver problemas, claro, en un caso los problemas del origen del universo, el camino del universo, y el ser de la vida del ser viviente y sintiente. Y en el otro es el gran problema de la empresa de que quiere ofrecer un producto nuevo al mercado. Todos son problemas. Por ahí suelen decir que nadie tiene por qué entender por qué una cosa a mí me afecta. Personalmente tengo objeciones al respecto, pero el hecho es que la vida y el camino y la dinámica de la vida está compuesta por pequeños problemas diarios que hay que darle solución poco a poco, problema por problema, algunos más grandes que otros, algunos con soluciones más difíciles que otras, pero siempre como personas y como sociedad nos enfrentamos a problemas que hay que dar solución. La única herramienta que sirve para eso es la investigación. ¿Sí? Y si he hecho una introducción más o menos de unos 10 minutos del tema, es por una razón muy simple, porque no iba a arrancar en clase ahorita, porque ya se acaba el tiempo. Antes de irnos, yo lo que quiero que vean es este detallito, y es que la investigación se basa en el método científico, este método, ¿no? Rápidamente, en los 2 minutos que me quedan, la observación lleva a que nosotros nos hagamos una pregunta. Las preguntas se plantean, o las respuestas de esas preguntas se plantean a través de hipótesis, y la forma de probar las benditas hipótesis es con experimentos. Y es esta unidad, diseño de experimentos, la que les va a dar una guía de cómo hacer buenos experimentos. Con más detalle conversamos la próxima clase. Que tengan buen día. Gracias, Inge. Hasta luego.